Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles al mismo tiempo que vamos a entrevistar o a platicar con el contador público Ramón Gómez Barquín. Él es agente aduanal, egresado de la Universidad Cristóbal Colón, veracruzano. Bienvenido, Ramón. Gracias, ingeniero. Buenos días. Buenos días y gracias por haber aceptado la entrevista. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante que pues tiene una relevancia fundamental en el desarrollo de esta ciudad, la ciudad de Veracruz, ciudad y puerto de Veracruz. Bien, pues resulta que Veracruz en el pasado vivía fundamentalmente de comercio. Era también puerta de entrada y salida de personas que venían a México, pues buscando un mejor porvenir y desde luego trayendo a sus familias a integrarse a la comunidad de este país que estaba en formación. Y posteriormente el comercio se incrementó, llegó el ferrocarril a Veracruz, pues el intercambio comercial, pues digamos que con la llegada del ferrocarril se disparó y apareció entonces una figura muy necesaria que es un apoyo relevante para el desarrollo del comercio, que es el agente aduanal. Me comentaba Ramón que en este año se cumplen 100 años de pues que se instituyó la figura de agente aduanal y 93 años que tiene ya de existencia la Asociación de Agentes Aduanales. Sobre estos temas vamos a platicar hoy. Ramón, pues el micrófono es tuyo, platícanos, ¿qué es lo que hace un agente aduanal? Bueno, la agente aduanal es una figura que existe en la ley aduanera. Su origen viene, como comentabas ahorita en la introducción, el presidente Venustiano Carranza en 1918 emite un decreto en la que regula la figura del agente aduanal, que es aquella persona, hoy en día es física, la persona física que tramita ante las aduanas, hace las gestiones ante las aduanas del pago de los impuestos, reconocimiento de las mercancías, tanto para la importación como para la exportación. Y en los diferentes regímenes que hay, que existen hoy, que son importaciones definitivas, que son las que entran pagando sus impuestos para quedarse para el consumo. Tenemos el régimen también de importación temporal, que esa se utiliza más bien para la industria maquiladora, por ejemplo, para transformar las mercancías y luego exportarlas. La industria, por ejemplo, automotriz, utiliza mucho la figura de importaciones temporales. Y tenemos también el depósito fiscal, que es un almacén en el que se ingresan las mercancías para no pagar los impuestos hasta que se requieran de ellas. No pagar de forma inmediata. No pagar, diferir sí. Los impuestos. Sí, vale la si pena no todo el mundo quisiera estar en un almacén de esos. Ahí no se pagan impuestos. Así es, es diferir los impuestos hasta que se necesitan para poderlos pagar. Esto tiene cierta lógica. Tú ingresas una mercancía, no siempre ya la tienes vendida, si eres un comerciante. Entonces, pagar la mercancía, pagar el flete, pagar las maniobras y aparte pagar los impuestos cuando todavía no la vendes. No haría sentido. Te implicaría un costo mucho más alto que se reflejaría obviamente en los precios de las mercancías. Entonces esto ayuda mucho a, pues de alguna manera, a bajar costos y hacer más accesible el precio de las mercancías. Aquí una pregunta me surge. ¿Cómo le hacían antes de que existiera la figura de agente aduanal? ¿Cómo se manejaba el comercio? Mira, pues la aduana ha existido siempre. Hay testimonios, incluso en la Biblia, de que las aduanas han existido como medidas de defensa de los territorios y también para el pago de tributos cuando se intercambiaban mercancías en la antigüedad. Aquí en México, pues la primera aduana que se instaló fue la de Veracruz. Somos ahora sí que los decanos de las aduanas de México. Hay antecedentes de que la aduana se estableció ya realmente en 1530
su primera ubicación podemos decir que fue el islote de San Juan de Ulúa, donde llegaban y se atracaban los barcos, porque bueno, hay que recordar que la ciudad de Veracruz pues se debe a su puerto, ¿no? Y el puerto original era el puerto de San Juan de Ulúa, así lo dicen los documentos. Hay una cuestión interesante que comentamos antes de entrar al programa. Pues Veracruz era el lugar obligado de entrada de todo lo que venía del viejo mundo para lo que es ahora México y que antes era la Nueva España. Era lugar obligado de entrada de mercancías, pero de entrada de personas. Así es. Pero según he leído, eran tan inhóspitas las condiciones, tan insalubres las condiciones de la zona, que la gente bajaba y se iba de inmediato a ciudades o a poblados que estaban a mayor altura para tener un clima más benigno. Sí, bueno, está documentado de que Veracruz tenía muy pocos habitantes y únicamente cuando llegaban las flotas con las mercancías que venían de ultramar, que bueno, Veracruz era el único puerto habilitado por la corona española para la llegada de las mercancías, así como era Sevilla en España. Era Veracruz durante toda la época colonial el único puerto autorizado, hasta que se liberó el comercio en España en 1778, que se permitieron la apertura de otros puertos, ¿no? Y sí, Veracruz era muy inhóspito, las epidemias, sobre todo el vómito negro, era lo que... Y la gente no radicaba aquí en Veracruz, radicaba en zonas más... Bajaba y se iba y rápido. Se iban, nada más llegaban cuando las flotas. Entonces, pues bueno, aquí estaba la primera aduana, somos los decanos, y al principio eran pues interventores del Estado, no existía en sí la figura del agente aduanal, aunque hay, fíjate, testimonios, encontré una bibliografía que se llamaban corredores de aduana, oreja y lonja. Esta figura desde la época medieval en España ya existían, y eran particulares que se encargaban precisamente de aforar las mercancías y de certificar el valor de ellas pues ahora sí que en el puerto de Sevilla, ¿no? Que ese gremio allá existía. Y en el mismo libro, esta bibliografía dice que pues era lógico que existiera esa figura, porque habría que recordar que Sevilla era el único punto de entrada y salida también de las mercancías. Entonces, aquí en Veracruz, yo tengo alguna bibliografía de 1799 que habla de los corredores del comercio que había en Veracruz, y había 120 corredores aquí en Veracruz. Entonces ellos eran los precursores, los que hacían los trámites. Después estos corredores se volvieron comisionistas y consignatarios, ya entrado el siglo XIX. Y así tenemos, por ejemplo, hubo una casa comercial aquí en Veracruz que se fundó en 1770, que era la Casa Villa, Villa Hermanos, Villa Sucesores, que tenía sus oficinas ahí en Morelos, número 11, frente al edificio de Correos, en el mero corazón comercial de Veracruz. Y él ya aparece en ese libro de 1799 como uno de los corredores. Esa casa comercial en 1922, lamentablemente con las revueltas revolucionarias, se fue a la quiebra, pero bueno, fue una casa centenaria, ¿no? Y entonces casas como ellas eran los que hacían los trámites ante la aduana. La figura, así el nombre de agente aduanal, lo más antiguo que pude rastrear fue en 1892, incluso conservo un documento de la aduana de Nuevo Laredo que habla de el agente aduanal John Archibald, era incluso extranjero, porque también antes de que, bueno, incluso durante el decreto de Venustiano Carranza, los agentes aduanales que había en Veracruz, la mayoría eran extranjeros, españoles, alemanes, franceses, en su mayoría, que eran los dueños o representantes, socios representantes de las casas comerciales que había aquí en Veracruz. O de las navieras. O de las navieras, efectivamente. Uno de ellos existe todavía, la Agencia Comercial y Marítima de la familia Eversbusch, que existe en México, son navieros todavía.
estaba la casa de Ciberdi Roustán, que todavía existen sus sucesores como agentes aduanales, estaba Martínez Ortega y compañía, que es de la empresa de donde yo vengo, y estaba también la casa de Dionisio Lustó, un francés, que también existe actualmente esa casa. Y estaban los Pasquel. ¿Estás hablando físicamente? No, la casa me refiero al negocio, la son compañía. Negocios ya con muchos años. Sí, ya todos ellos tienen de 120 años para arriba algunos. Hay una gran historia, pues del desarrollo del comercio, del desarrollo de las aduanas, del desarrollo de los agentes aduanales, su intervención, pues es una historia extraordinaria. Tengo entendido de que tú te has dedicado también entre tus actividades a rescatar esa información y plasmarla en libros para que el ciudadano común y corriente que le interesa mucho conocer más de su ciudad, pues pueda tener acceso a esa información. Pero eso vamos a platicar después de una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Ramón Gómez Barquín, y estamos comentando el tema de los agentes aduanales, las aduanas, la historia del comercio, pues en la ciudad y puerto de Veracruz. Y hablamos sobre la necesidad urgente de rescatar información, de rescatar documentos, testimonios que hablan de un Veracruz que ya se fue, pero que sentó las bases de lo que es el Veracruz moderno. Y comentamos también que un pueblo que desconoce su historia, pues difícilmente puede amar a su país. Es importante conocer la historia para tener aprecio por lo que tenemos, que construyeron con muchísimo esfuerzo generaciones anteriores a nosotros. Así es. De tal manera que cuando llegamos, los de esta generación, pues llegamos casi con la mesa puesta. Muchas cosas ya estaban resueltas. Y ahí creo que tenemos que hacer un reconocimiento a esos precursores, a esas personas que vinieron de fuera y que de alguna manera creyeron en la posibilidad de que este país creciera, se desarrollara y pudiera brindarles un mejor nivel de vida a ellos y a sus descendientes. Esas personas, junto con las que ya había aquí, son las que dieron origen a esta nación. Así es. Pues platícanos qué es lo que has investigado y qué es lo que has encontrado. Bueno, sí, lamentablemente la gente no tiene el cuidado de guardar documentos, libros, bibliografía, etcétera, y eso hace que vayamos perdiendo la memoria histórica, ¿no? Incluso en mi casa y en mis amigos me comentan de mis documentos viejos y antiguos, pero creo que esa es la memoria histórica que tenemos que rescatar todos. A mí me dio pues de repente el hobby o el pasatiempo de ir buscando esta información por una serie de documentos que encontré en nuestra oficina, y bueno, me fui adentrando en la historia de lo que es la agente aduanal, la aduana, el puerto de Veracruz, y bueno, he ido encontrando información muy, muy interesante. Hace un par de meses, por fin encontramos quién fue el primer agente aduanal que hubo en la República Mexicana, y el primer agente aduanal que hubo en la República Mexicana fue aquí en Veracruz, una patente de las que se dieron posteriormente a este decreto de 1918, las primeras patentes se otorgaron hasta 1928, una década después, y bueno, esta persona era un alemán radicado aquí en Veracruz, socio de una de estas empresas alemanas, el señor Cornelio Hertz, que es el abuelo del señor Alejandro Hertz Manero, quien ya gentilmente me acaba de facilitar una fotografía de su abuelo, y también su padre posteriormente fue agente aduanal, porque unos años después, en 1934, para tener efectos a partir del año siguiente, cambió la Constitución Política de México en su artículo 32 para decir que solo los mexicanos por nacimiento podían ser agentes aduanales. Entonces los que tenían patente aduanal, que eran extranjeros, y entre ellos había, como te dije hace un rato, alemanes, españoles y franceses principalmente, pues tuvieron que conseguir algún socio familiar o dependiente de sus negocios que tuvieran la patente aduanal, ¿no? Entonces hemos estado rastreando esa información de todos los que fueron agentes aduanales, ya no nada más de Veracruz, ya tengo el listado completo a nivel nacional. También encontramos quién fue la primera mujer agente aduanal, fue una señorita Carmen Basols, por la aduana interior de la Ciudad de México.
y que lamentablemente no hubo otra durante muchos años. No había todavía la equidad de género como lo hay ahora. Que por ejemplo en Veracruz cada día hay más mujeres agentes aduanales. Y bueno, también a nivel nacional se ha ido incrementando el número y son muy participativas. Yo creo que es muy interesante el rescate de la historia. A mí me parece esto una labor titánica, a veces incomprendida, pero el poder echar un vistazo al pasado, en muchas ocasiones un pasado reciente, es algo verdaderamente emotivo. A mí me tocó, pues, participar, por ejemplo, en lo que fue un libro que se mandó a hacer sobre Veracruz, que se llama Veracruz, Puerto de Llegada. ¿Cómo no? Y ahí habla pues, de la historia, de las familias que llegaron, cómo se llamaban, y hubo una enorme participación de la sociedad, de la comunidad, que colaboró prestándonos fotografías, prestándonos pasaportes, prestándonos documentos de sus ancestros que llegaron por Veracruz. Y bueno, fue un ejercicio extraordinario. La gente estaba muy emocionada porque de repente pues, podía ver en un libro la historia de su familia, fotos del bisabuelo que llegó a un país en problemas durante la revolución, llegó a un país, un conflicto. Algunos llegaron a un país donde no conocían el idioma, no conocían las costumbres, sin embargo tuvieron fe y trabajaron. Lo único que sabían hacer era trabajar. Y bueno, el que trabaja a lo largo del tiempo siempre le llega una recompensa. Así es. Y lograron inclusive formar empresas importantes que le dieron mucho trabajo, que le dieron empleo y que ayudaron a generar riqueza en México. Y le dieron mucho empleo a muchos mexicanos. Bueno, pues todo eso yo creo que es algo tan importante que yo quiero pues reconocer el esfuerzo que haces en rescatar esa parte que necesita saberse para poderla apreciar. Claro, y mira, Veracruz como puerto, a lo mejor mucha gente la identifica como la entrada de las mercancías, pero como bien dices, Veracruz fue la entrada de la inmigración. No había aeropuerto. No había aeropuerto, todos llegaban por barco después de una travesía de muchos días. De semanas o meses. De semanas o a veces de meses, porque pues hacían escalas en algunos puertos, como La Habana era obligado. Y bueno, hay algunas bibliografías donde hablan o describen estos inmigrantes su llegada a Veracruz con San Juan de Ulúa a un lado. Te estoy hablando de antes de la ampliación del puerto artificial de Veracruz, de la modernización que se concluyó en 1902. De San Juan de Ulúa, los barcos en la bahía, barcos de vela. Algunos llegaban con mal tiempo, entonces la lancha que los transportaba de la bahía hacia el muelle, porque los barcos no había profundidad, no había calado, entonces se fondeaban, es decir, se anclaban a media bahía, no podían llegar hasta el muelle. Y bueno, sus peripecias de llegar a un país desconocido. Hay un libro que me obsequiaron de un libanés que llegó sin hablar el idioma, y cómo se traslada a la ciudad, pasa ahí unos días con un paisano y luego se va a otra ciudad aquí del estado, ¿no? Y así hay muchas anécdotas. Uno de mis abuelos llegó aquí de 11 años a trabajar con sus hermanos, como dices, a trabajar porque no había otra cosa que hacer y trabajar de sol a sol, ¿no? Y así que historias como esas hay muchas de inmigrantes italianos, libaneses, franceses, alemanes, judíos. Sí, fue la puerta de entrada de la inmigración, el cual el símbolo es esa puerta, la puerta del mar o la puerta de Veracruz, que ahora está adosada o forma parte de la construcción de lo que fue el edificio antiguo de la aduana de Veracruz, que ahora es la primera región naval, y esa puerta pues vio llegar a muchos de estos inmigrantes. Dicen los que escriben versos, dice, es testigo mudo de tanta gente que llegó buscando un mejor futuro, un mejor porvenir. Así es, así es.
Pues, y que muchos lo lograron, ¿no? Y que lamentablemente... La mayoría, porque era gente de trabajo. Y por ahí alguien dice que cuando la gente trabaja con entereza, con dedicación, ahorra, pues digamos, la crisis no se presenta nunca. La crisis y la desgracia económica, desde luego, huyen de los hogares donde encuentran a la familia trabajando con armonía. El trabajo, pues, tan importante que gracias a la gente puede aspirar a tener un mejor nivel de vida. Sí, y digo, y creo que aún que las personas que trabajan, como dices, con ahínco, con esfuerzo, siempre van a tener dificultades, ¿no? No hay nadie que tenga una... No hay nada regalado, nada regalado, sencillo, pero al final se triunfa. Así incluso como personas o como empresas, las empresas también tienen sus altibajos, vienen las crisis económicas, los cambios de tecnología. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, los que se dedicaban a la venta de carretas y alimentar caballos, se les iba a acabar el negocio? O a errar caballos, se acabó. ¿no? Entonces, hubo quienes sí pudieron transformar su actividad, pero pues son crisis que hay que aprovechar. Quienes no se supieron actualizar o acomodar a las nuevas tecnologías, cerraron. Y que las estamos viendo ahora, ¿no? Hay nuevas tecnologías que ya nos están llegando, que ya están, y que incluso en el negocio de la logística, que es donde nos desarrollamos nosotros, pues hay nuevas tecnologías, hay disruptores también, no nada más en el entretenimiento, en la hotelería y en los vehículos de pasaje estamos viendo esos grandes disruptores, sino también en nuestro negocio. O sea que no nada más el pasado es importante, sino el futuro. El pasado es importante para tener sentido de pertenencia, para tener orgullo de cómo se hacían las cosas antes y cómo esa gente luchaba por salir adelante cuando no había máquinas de escribir, no había celulares, bueno, no había ni teléfonos. No había ni teléfonos, sí. Y sin embargo las cosas se resolvían, y se resolvían bien. Si nos hubiera resuelto bien, no estaríamos aquí, ni Veracruz se habría desarrollado. Yo creo que el agente aduanal en sí ha tenido una gran relevancia en el desarrollo de la ciudad. Vamos a ir a una pausa y luego queremos que nos comentes qué piensan hacer, porque 100 años todo se cumple, claro que sí, cada tercer día, sino en periodos muy, muy lejanos. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador público Ramón Gómez Barquín, veracruzano, egresado de la Universidad Cristóbal Colón, agente aduanal, investigador de la historia de Veracruz y apasionado de descubrir y compartir la información que va encontrando. Él es además presidente de los agentes aduanales de Veracruz, y la pregunta obligada es si cumple 100 años la figura de agente aduanal, ¿qué piensan hacer para celebrar? Porque 100 años no se cumplen en cualquier ocasión, debe ser algo muy memorable y muy importante lo que tiene que hacerse para que la gente conozca más sobre la figura de agente aduanal y para que se celebre con toda dignidad un evento tan relevante de esta naturaleza. Sí, bueno, a nivel nacional ya tuvimos un evento en febrero, precisamente el día que se cumplieron los 100 años del decreto, que fue el 18 de febrero, fue un evento a nivel nacional con participación de algunos panelistas. Fue ahí en el convento de San Hipólito en México, un recinto precioso, y hubo la presentación de un libro con motivo de cómo, sobre todo la de por qué el nacimiento de la figura del agente aduanal en la época revolucionaria, ¿no? Porque pues estábamos en el 18, precisamente en esa época. Ahora viene en julio, tenemos nuestro Congreso Nacional de Agentes Aduanales, también en la Ciudad de México, porque se espera la participación del presidente de la República. También vamos a tener un concierto en la Ciudad de México, la presentación de un libro, también ya sí con la historia de la figura de las agencias y de los agentes aduanales. Como te comentaba, yo estoy participando en ese libro con mucho orgullo. ¿Ese libro cómo se llama o cómo se va a llamar? Se va a llamar Centenario del Agente Aduanal, impulsando el comercio exterior de México.
Muy bien. Y el libro se está haciendo con la participación de una historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual pues le dio un contenido del contexto histórico-social de toda esta de todo este siglo, ¿no? Entonces va a estar muy interesante el libro, con mucho gusto te lo compartiré posteriormente. Ya sé que eres un fan también de la historia claro. y de lo que es Veracruz. Muy bien, muchas gracias. Oye, y bueno, eso es en cuanto a la figura del agente aduanal, pero ¿hay alguna celebración de la asociación? Sí, en la asociación estamos viendo primero, hemos tenido unas jornadas de capacitación a las universidades, ya hemos estado en 3 de ellas, y ahora lo que estamos haciendo es invitar a los estudiantes y a las universidades a nuestra casa, a nuestro auditorio de la asociación, para pues presentarles los videos que tenemos. Se hizo uno a nivel local y otro nacional, y darles una plática sobre lo que es la aduana, nuestra función, y también pues aprovechar para presentarles el proyecto del nuevo puerto, que ya también es una realidad. Y consideramos que es muy importante esa cercanía con los estudiantes, pues porque son el futuro de no nada más de nuestra ciudad, sino del futuro laboral, que son los que se van a poder incorporar estas grandes oportunidades que se están presentando en Veracruz. Son los que vienen de relevo esta generación. Así es, ya vienen atrás, y vienen grandes oportunidades en Veracruz, no nada más con el nuevo puerto, que le va a dar pues empleo se habla de 140,000 empleos entre directos e indirectos, y va a haber pues oportunidad para todos ellos. Viene también la reforma energética, las zonas económicas especiales que está impulsando este gobierno federal, y que en Veracruz vamos a tener una en el puerto de Coatzacoalcos. Entonces va a haber muchas oportunidades para los alumnos, por eso los estamos invitando a nuestra casa. También vamos a tener un evento a fin de año. Normalmente tenemos nuestra cena, pero queremos hacer algo diferente. No me quiero adelantar porque estamos en planeación, pero quiero hacer algo diferente. Y también estamos solicitando una sesión solemne de cabildo, que ya el alcalde me dijo que sí, nos va a recibir al gremio, yo creo que en los próximos meses, pues para darle un reconocimiento a una figura que ha sido primordial su importancia en el desarrollo comercial del puerto y de la ciudad en todo sentido, ¿no? Y creo que hay pocas profesiones que llegan a cumplir los 100 años, y esta es una de ellas. Y bueno, también a nivel nacional se acuñó una moneda que fue nada más conmemorativa entre el gremio, pero sí salió un boleto de la lotería, que ya hubo un sorteo. En febrero salió el sorteo de la lotería, y un timbre postal que sigue circulando. O sea, sí ha habido algo de difusión a nivel nacional, y vamos a hacer lo propio también aquí en Veracruz. A mí me parece muy interesante el hecho de que estén involucrando estudiantes. A veces los jóvenes estudian una carrera que pues no encuentran luego cómo conectarla con el sector donde van a trabajar. Entonces hay aparentemente un camino por donde van las universidades, y por otro lado es un camino donde van los empresarios. Yo creo que esos caminos que son divergentes hay que hacerlos convergentes, para que de alguna forma las profesiones o las carreras, para decirlo con más propiedad, las carreras que se imparten en las diferentes facultades de las distintas universidades estén más acorde con las necesidades de la comunidad. Así es. De lo contrario, salen egresados de las escuelas y cursan carreras que a lo mejor no tienen demanda en la zona. Entonces, pues hay una frustración de alguien que una buena parte de su vida la pasó estudiando, y al salir pues no hay mercado laboral para esa profesión. Así es. Entonces yo creo que esa interacción, que creo, en mi opinión, que no debe ser nada más en esa ocasión con motivo del centenario, sino debe ser permanente, para lograr ese cambio y lograr si va a haber ese desarrollo, si va a haber esa creación de empleos tan relevante, pues que las carreras que se estudien sean afines con las necesidades del comercio, de la aduana y del puerto. Pues mira, como muy atinadamente estás mencionando, ya nos adelantamos.
desde hace un par de años y ahora los estamos refrendando dentro de mi gestión, son convenios con las universidades aquí en Veracruz. Ya tenemos firmado convenio con la Universidad Cristóbal Colón, con la Anáhuac, estamos en pláticas ahorita con la Universidad Veracruzana, y tenemos con otras escuelas más especializadas en aduanas, como es la ETA, que es un instituto dedicado a aduanas, pues para precisamente retroalimentarlos de las necesidades que se requieren en el puerto, que no nada más es aduanas, es transporte, es logística, es infraestructura, servicios, ¿no? Servicios. Porque bueno, con la ampliación del puerto, sin duda la ciudad va a requerir de más y mejores servicios, va a llegar gente a radicar de fuera y vamos a requerir, pues además de más infraestructura carretera, vamos a requerir también mejores vías de comunicación dentro de la ciudad, pero también un transporte público eficiente, un transporte público moderno, ordenado y ¿por qué no? Limpio, puntual, seguro. Exactamente. Estamos haciendo la carta de Santa Claus, pero sí hay que decirlo. Involucrar a las nuevas tecnologías en transporte, ¿no? Digo, me dio mucho gusto ver ahora que ya están poniendo bicis ecológicas en el bulevar, que no nada más son para el turista, sino son también para que la gente pueda tener movilidad. Y hacer ejercicio. Y hacer ejercicio simultáneamente, pero también, bueno, tendrán que llegar nuevas tecnologías en transporte para que le den movilidad a la ciudadanía que va a requerir trasladarse de un punto de la ciudad a otra. Ahí hace falta una reconversión total porque es caótico el transporte, sobre todo el transporte urbano. Es absurdo, no es negocio como se está manejando, tiene que haber un ordenamiento. Tiene que haber orden. A mí me parece aberrante que de repente está la gente, las personas esperando un camión y llegan y no pasan rápido y de repente llegan 5 jugando carreras a ver quién consigue personal en doble fila, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y además a lo mejor de esos 5 o 4 camiones van vacíos. Y todos por la misma ruta, ¿no? No es negocio de nadie, tiene que reordenarse esto. Así es. Tiene que ser negocio y ser negocio no implica forzosamente subir tarifas. Ser negocio implica tener utilidades basadas en la eficiencia. Para poder reinvertir y tener un transporte moderno con unidades como las que se merece la ciudadanía, ¿no? Con aire acondicionado, limpias, seguras, que saben, que tú sepas que puedes tomarlo a tal hora, en tal parada y mucho del hay mucho que hacer. Tráfico de automóviles yo creo que se resolvería porque se dejaría el carro en casa, claro, si hubiera un transporte seguro que te pudiera llevar a donde necesitabas. Coincido 100%. Bueno, todo eso es algo que tiene que hacerse y creo que aquí puede haber una gran influencia de los organismos empresariales que tienen una visión pues más avanzada que a veces otras organizaciones y pues plantearle esto a las autoridades y ver qué se puede hacer para lograr. Trabajar de manera conjunta, ¿no? Es la única forma en que muchos de los problemas de nuestra ciudad y nuestro país se van a resolver cuando trabajemos juntos, gobierno e iniciativa privada. Yo creo que sí. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa y al regresar me gustaría que platicáramos cómo ves el aspecto electoral, porque pues es relevante. Yo creo que todo lo que estamos viviendo en México actualmente va a cambiar para bien o para mal dependiendo de los resultados, o va a permanecer igual, que esa es otra posibilidad, dependiendo de los resultados de las elecciones. Claro. Y aquí en cada programa nosotros hacemos un llamado a la gente para que reflexione su voto, para que analice las cosas, para que no vaya a votar con el estómago, con el hígado, sino con el cerebro, con la cabeza, reflexionando el voto y sobre todo participando. Si seguimos con la idea de que el 40 o 50% de la población no vota, pues entonces poco vamos a lograr para mejorar. Hay que participar, hay que votar, hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con amor a México, pero esa es una parte del tema. La otra parte, después de una pausa, nos vas a comentar. Con mucho gusto. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Y estamos platicando con el contador Ramón Gómez Barquín, agente aduanal, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales. ¿Por qué es importante, en tu opinión, Ramón, que la gente participe acudiendo a votar y haciéndolo en una forma
reflexiva, sin votar con el hígado, como lo dije antes, votando pensando en lo mejor para México. Bueno, yo creo que es importante que la ciudadanía salga a votar, porque no podemos esperar que, si nada más, por decir algo, un 30% del padrón van a votar, que 30% de la población decidan por el resto de los ciudadanos. Y luego, pues, la gente se queja de que no está a gusto, de que no tiene servicios, de que hay inseguridad. Entonces, creo que para empezar es un derecho que tenemos los mexicanos, los ciudadanos, de salir a votar, de ejercer nuestro voto. Y pues es importante hacer esa conciencia en todos, en toda la ciudadanía. Esta elección es histórica. Vamos a escoger presidente, gobernador, diputados locales y senadores. Y también la participación de los jóvenes va a ser por primera vez muy importante. Va a haber una gran cantidad de millennials, de jóvenes que se están incorporando a la mayoría de edad que van a votar. Yo tengo 2 hijos que van a votar por primera vez en una elección presidencial y oigo cómo opinan y participan, y creo que eso es algo que traen los jóvenes que están inquietos, y lo hemos visto con el movimiento 132, yo soy 132 de hace 6 años, y que es un movimiento que ha seguido. Pero es importante que salgamos a ejercer el voto, un voto razonado, inteligente. También es importante conocer la historia y que los jóvenes conozcan un poco la historia de qué le ha acontecido a México durante toda nuestra vida democrática, pues para saber elegir la mejor opción que nos va a gobernar, no nada más por los próximos 6 meses, sino que lo que se siembre dentro de los próximos 6 meses, pues va a representar la diferencia entre un futuro más prometedor o no. Pues nos ha tocado a los de mi generación vivir muchas crisis con políticas económicas proteccionistas en un momento, populistas en otra, paternalistas en otra, pero creo que pues México aún así ha crecido y vamos por buen camino, ¿no? La diferencia aquí está en que cuando ha habido paternalismo y populismo hemos crecido, pero más despacio y con una gran tensión. Más despacio y con medidas que pueden no ser positivas, y lo estamos viendo ahorita con lo que nuestro vecino del norte acaba de hacer, poniendo arancel al acero de México, Canadá y la Unión Europea. Es una medida populista que, en vez de traerles beneficios económicos, va a ser en perjuicio de los mismos economías norteamericanas. El afectado va a ser el consumidor. El consumidor americano. Porque ahora va a tener que pagar las cosas más caras. Efectivamente. Y a lo mejor no lo vamos a ver ahorita, pero en 1 año o 2 años las consecuencias van a ser palpables, ¿no? Además, si bien es cierto que el dólar se ha fortalecido, pero eso pues también va a debilitar los productos americanos en el extranjero. Entonces, son medidas que no van de acuerdo a la globalización, la cual ya no se puede detener. La globalización ya inició hace 3 décadas y pues el mundo ha crecido gracias a esa globalización, a ese intercambio comercial. Está tan el mundo al revés que Estados Unidos, que ha sido un país de libertad completa para el comercio, el intercambio, etcétera, ahora le pone barreras, que son barreras arancelarias a través de los impuestos. Y China, país que sobreprotegió su industria, su comercio, cerrado completamente con un régimen durísimo, dictatorial casi. Dictatorial, no casi, totalmente dictatorial, se transformó. Así es. Y ahora China aboga por la libertad de comercio. Y mira el crecimiento que ha tenido China, ¿no? 8 y 10% anual, no sostenido, sí. Ni Obama lo tiene. Y sí, entonces yo creo que hay que informarse, hay que razonar el voto, no votar por el estómago, y ver que pues sí podemos estar peor de lo que hemos estado si nos descuidamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que invitar a la ciudadanía que vaya, que participe, que salga a votar, que lleve a sus familiares, para pues tratar de que seamos la mayoría de los mexicanos los que decidamos por quién nos va a gobernar en el próximo sexenio. Muy bien.
¿Alguna otra cosa que quisieras agregar? Nuestro enemigo es el tiempo y estamos terminando prácticamente el programa. ¿Algún otro tema sobre tu asociación de la cual presides o sobre los libros que estás pues de alguna manera impulsando para que se escriban? Bueno, sí, te digo, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales va a sacar un libro con la historia de nuestro gremio ahora en el Congreso. Y bueno, la Asociación de Veracruz, nos estamos uniendo a estos festejos. Pues aquí nació la aduana, el primer agente aduanal fue veracruzano. Somos la universidad de las aduanas de México, porque pues hay que recordar que cuando la Guerra Mundial los puertos del Golfo se cerraron, Veracruz, Tampico, y muchos de los agentes aduanales de aquí migraron hacia México, Laredo, Matamoros y Reynosa principalmente, y muchas de esas familias se quedaron en esas aduanas a radicar. Entonces, bueno, somos la universidad de las aduanas. Y somos la asociación más antigua de México también. Nos fundamos en 1925. Estamos cumpliendo este octubre 93 años, con mucho orgullo. Pues Veracruz, como siempre, pionero y líder en muchas cosas, ¿no? Es un gran estado, una gran ciudad, un gran puerto en el que tuvimos la oportunidad de nacer y desarrollarnos. Y crecer. Hay un tema, es una petición que yo tengo, esos libros que mandan a hacer, pues normalmente circulan entre los miembros de la asociación. Una sugerencia sería que lo pusieran a la venta, de tal forma que cualquier persona que pudiera tener interés en leerlo, en conocerlo, fuera factible que lo adquiriera en alguna librería, porque de lo contrario es información muy valiosa, pero se distribuye esa información entre un grupo muy compacto de personas que integran la asociación. Si esto se saca a la venta al público, pues seguramente va a tener también una demanda adicional y un mayor conocimiento a través del libro de las funciones del agente aduanal y de su historia. Mira, no me lo vas a creer, Paco, pero hace unos días le acabo de hacer la solicitud al quien está viendo esto en México de que haga una edición adicional para Veracruz, que Veracruz la adquiere, precisamente para poner esto en circulación de la sociedad, de la ciudadanía, porque pues hay que recordar también que estamos en el umbral de celebrar los 500 años, y pues de esos 500, 100 son parte de nuestra profesión. Entonces sí, le hice esa petición, todavía no me la responden, pero si no fuera así, entonces voy a negociar la adquisición de los derechos o de una participación para poder hacer una edición local, para poderla distribuir entre toda la gente, que hay muchísima gente en Veracruz que está interesada en la historia del puerto y de la ciudad, y que lo estamos viendo en las redes sociales y en los programas de televisión y en todo, de la gran participación e interés que la ciudadanía tiene en estos 500 años. Y además hay una cuestión económica, entre más libros se manden a imprimir, el costo baja, porque hay una cuestión de escala. Por supuesto. Entonces, y el conocimiento se esparce más también. Dicen que el conocimiento es aquello que se puede consumir, válgase la expresión, y además no engorda. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho la visita, te agradezco mucho el que hayas compartido con nuestros amables radioyentes cuáles son los planes, cuál es el propósito de pues esta celebración que se va a llevar a cabo, y solo quisiera yo agradecer además a nuestros amables radioyentes el que nos hayan hecho el favor de escuchar, y les ofrecemos que Dios mediante estaremos otra vez en Líderes de Opinión la próxima semana en esta misma estación. Muchas gracias y un buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias, Ramón. Gracias, ingeniero, por la invitación. Gracias. Hasta pronto.